entre otras la de la carbono neutralidad al 2050 y hoy tenemos invitados muy especiales que nos van a hablar desde perspectivas diferentes del sector eléctrico. Tenemos empresas especializadas obviamente en transmisión de energía, empresas dedicadas también a la generación de energía, una empresa que está dedicada además a la generación de energía de carbón, que yo creo que ahí tenemos varios retos importantes, y una empresa también representante de energías renovables no convencionales, todas estas nuevas energías que están entrando al país y que hay una gran ola a nivel mundial por hacer una implementación hacia estas nuevas energías. Entonces, yo quiero comenzar por dar un contexto para que empecemos la conversación, ¿sí? Actualmente todos sabemos que Europa está viviendo una coyuntura que ha generado una escasez de gas, ¿sí? Y ya sabemos que varios países en Europa no la van a pasar tan bien en este próximo invierno, ¿sí? Alemania particularmente ya activó su fase 2 de emergencia para poder tener abastecimiento de combustibles para poder generar energía y poder generar calefacción, ¿sí? Francia se está devolviendo a reactivar todo el programa de plantas nucleares. Y lo mismo está pasando en varias partes del mundo. En China ha habido cortes intermitentes de energía. En Estados Unidos, en California, en Texas han tenido apagones durante el año pasado y han estado en riesgos de apagón durante este año. Y esto nos lleva a preguntarnos varias cosas, entre esas, ¿por qué estamos perdiendo confiabilidad en el mundo? Y confiabilidad es entrega de energía 24/24 y cómo todas estas decisiones de cambio climático y de transición energética, en algunos casos nos funcionan muy bien para el tema de confiabilidad, en algunos otros casos necesitan complementariedad de otro tipo de fuentes de energía. Entonces, poniéndonos en ese contexto, entendiendo lo que está pasando hoy en el mundo y aterrizando ya a la situación colombiana, a mí me gustaría arrancar por preguntarle a Eduardo Uribe, que es el director corporativo de sostenibilidad del Grupo de Energía de Bogotá. ¿Cómo la estrategia de sostenibilidad del Grupo de Energía de Bogotá está enfocada en este momento? Está enfocada en 4 ámbitos: en innovación, en un eje social, un eje ambiental y un eje de gobierno corporativo, ¿sí? Y adicionalmente está muy bien amarrada a los objetivos de desarrollo sostenible. Pero ¿cómo hacemos para monetizar esta estrategia? ¿Y qué podemos hacer para que este modelo de transición ecológica sea rentable y produzca utilidades? Bueno, gracias por invitarnos. En cuanto a la primera pregunta, ¿cómo monetizar la estrategia? Pues la verdad es que la estrategia del grupo, la estrategia corporativa, valga aclarar que el Grupo de Energía Bogotá tiene operaciones en Perú, en Brasil, en Guatemala y con nuestro socio en otros países de Centroamérica, además de Colombia. Y el mandato del grupo es mejorar vidas con energía sostenible y competitiva. Esa es como nuestra razón de ser. Ahora, y es nuestra razón de ser simplemente por lo que tú estabas diciendo, digamos, el entorno global en temas de cambio climático, pero también en temas, digamos, geopolíticos, pues hace que un negocio de energía tenga que tener el tema de la sostenibilidad en el centro de su razón de ser. Simplemente no podemos pensar en competir hacia el futuro si no somos
sostenibles, y eso es una palabra muy grande y tiene muchas aristas, pero si no buscamos a nuestra manera contribuir a la sostenibilidad de los países y de las regiones en las que hacemos presencia. Entonces, ese es el negocio nuestro. El negocio nuestro es la sostenibilidad en el sistema energético, es el compromiso con la transición energética. Ahora bien, por supuesto que, y eso seguramente vamos a hablar aquí un ratico, la transición energética tiene unos ritmos razonables. La transición energética tiene que ser económicamente eficiente, tiene que ser justa. La transición energética tiene que asegurarse de que no genera problemas de inequidad social y reacciones sociales extremas. Es decir, es un proceso que tiene que calibrarse con mucho cuidado, pero estamos totalmente comprometidos en eso, y ese es el negocio nuestro. ¿Y cómo monetizamos el negocio? Pues haciendo eso. Si nosotros no somos un grupo de energía sostenible, simplemente tenemos claro que hacia el futuro nos van a sacar del juego. Por las razones que se han expuesto antes, un grupo de energía que no contribuya a la transición energética, a la sostenibilidad, no tiene un futuro muy largo, creemos nosotros. Muchas gracias, Eduardo. Gianpaolo Dager es el gerente de sostenibilidad de Enel. Tengo el gusto, además de representar a esta empresa dentro del gremio que yo represento. Y Enel, digamos, se ha caracterizado por ser uno de los líderes de la entrada de todas estas nuevas tecnologías. Tienen uno de los parques solares más grandes que se están construyendo, por ejemplo, en La Guajira, en el Cesar, en diferentes partes del país. Y hacen parte del conjunto de empresas que están llevando en este momento la matriz energética de un 1% a un 10% más o menos, y ojalá pronto a un 15% en energías renovables no convencionales, ¿sí? La pregunta para Gianpaolo es: ¿cuál creen ustedes que son los pasos a seguir en Colombia para avanzar en la agenda de transición? En el entendido que ya tenemos dos leyes que han sacado beneficios fiscales y de política pública para este tipo de tecnologías, y a qué velocidad debe estar esta agenda de transición. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias por la invitación, primero que todo. Bueno, yo creo que precisamente con toda esta agenda, es una agenda que viene desarrollándose desde años atrás, trabajando muy de la mano de gremios, del sector gobierno, de la mano de las empresas, de la mano de diferentes entidades. La transición energética no es un tema nuevo. Y cuando miramos, ha sido un proceso transitorio que se ha desarrollado en los últimos, podríamos decir, ya más de 7 años en Colombia. Entonces yo diría que un principal mensaje es seguir consolidando precisamente esa agenda con diferentes marcos normativos, elementos, subastas, profundizando y consolidando precisamente eso. Un aspecto fundamental, y yo creo que bien importante de cara a la introducción que también tú planteabas del autoabastecimiento, que con estos periodos de guerra es que nosotros somos un país, de alguna manera podríamos decirlo, afortunado. Somos un país que puede de alguna manera identificar diversas fuentes de energía. Tenemos agua, tenemos viento, tenemos sol, tenemos gas, y eso nos permite identificar y garantizar de alguna manera la eficiencia y la cobertura que se requiere en el país. Otra situación diferente puede pasar es en nuestros países vecinos, en donde de alguna manera también esa consolidación de ese trabajo que se viene realizando de parte de Colombia en esa transición energética y en esa diversificación de su matriz energética también puede contribuir a que Colombia siga siendo un gran actor no solamente nacional, sino un gran actor regional en la transición energética. Hay temas que deben avanzar también de la mano del gobierno, son todos esos temas de interconexión eléctrica. Tenemos interconexión eléctrica con Ecuador, teníamos una interconexión eléctrica con Venezuela, pero por lo menos también podemos pensar en toda la interconexión eléctrica con Centroamérica, de tal manera que esta transición energética en el ámbito geopolítico pues no sea un solo tema de aprovechar los recursos que afortunadamente tenemos nosotros, sino también que estos recursos puedan ser parte de la transición energética en el ámbito regional, como puede ser de los países vecinos. Y otros aspectos fundamentales, yo creo que también que hay que seguir trabajando y profundizando son los temas de
electrificación de toda la matriz energética colombiana. Hay muchos temas de electrificación, seguramente más adelante los podemos venir a conversar. Nosotros hemos venido trabajando muchos aspectos de todo lo que es la electrificación de la movilidad eléctrica. Hacemos cero emisiones, en donde Bogotá es una de las ciudades líderes a nivel mundial, y otros temas que se deben seguir propiciando y que también de la mano de otras empresas, todos los temas de hidrógeno, los temas de digitalización de las redes, entre otros aspectos, se vuelven factores claves de cara, digamos, a este futuro y a todas estas condiciones geopolíticas. Muchas gracias, Gianpaolo. La siguiente pregunta se la voy a hacer a Andrés Felipe. Andrés Felipe es el director de sostenibilidad de Gensa. Y me gustaría un poco ponerlos a todos en contexto para la pregunta que voy a hacer, ¿sí? Colombia, en su matriz energética hoy, en generación eléctrica, el carbón aporta aproximadamente entre un 3 y un 5%, a veces un poco más cuando los necesitamos a full demanda, ¿sí? Pero Colombia tiene una matriz, por decirlo de alguna forma, casi completamente limpia, en la medida en la que las térmicas se prenden temporalmente y la mayor parte del año estamos con energía hidráulica. Pero cuando estamos hablando de carbón, ¿sí? Y vemos que todo el mundo está tomando decisiones frente al carbón y frente a la generación a carbón, y teniendo en cuenta que para Colombia, aunque no hay un consumo grande, ¿sí? Sí hay unos encadenamientos productivos supremamente importantes alrededor del carbón, ¿sí? Sobre todo en toda la zona de Boyacá y Cundinamarca. Entendiendo este contexto de transición energética, ¿qué debería, y para dar un suministro confiable, ¿sí? ¿Cómo debe ser el rol del carbón hoy dentro de la matriz colombiana? Y esto lo pongo muy en blanco y negro. Están los que están a favor de seguir generando con carbón y los que están totalmente en contra de seguir generando con carbón. Hola, muchas gracias. Es un tema difícil, ¿cierto? Hablar de carbón, generar energía a base de carbón. Como director de sostenibilidad tengo el reto de materializar esas políticas ambientales que tiene la organización. Somos una empresa del Estado, el 94% de Gensa pertenece al Ministerio de Hacienda. De esa manera nosotros somos los primeros llamados a aportarle a la transición energética, ¿cierto? Pero no podemos desconocer, y para nosotros es fundamental transmitir la información de que la generación a base de carbón es el soporte de la transición energética. Durante la pandemia, por ejemplo, las empresas a base de carbón soportamos la demanda de energía a nivel nacional, lo seguimos haciendo, y como tú lo decías ahora, en lo que va corrido el año hemos estado apagados pero disponibles. Y ese es el gran éxito de este tipo de organizaciones, estar disponibles y que no nos pase lo que las grandes potencias están viviendo hoy, que se quisieron olvidar de ese combustible seguro, ¿sí? Y hoy están volviendo a él con unos altísimos costos para el consumidor de energía. Colombia tiene una matriz energética muy limpia, las generadoras a base de carbón, tenemos un reto importante, es cómo quemamos el carbón y qué hacemos con el proceso de la combustión del carbón, ¿sí? El proceso, las emisiones, qué hacemos con las cenizas, qué hacemos con todos los ecosistemas que estamos de alguna manera interactuando nosotros permanentemente. Lo que consideramos desde Gensa es que el gobierno nacional debe garantizar el abastecimiento de carbón para la generación de energía, que no nos pase lo que nos vino pasando en lo corrido de este año, donde la demanda de carbón externa fue tan alta que los precios se cuadruplicaron y eso desbordaron los presupuestos de este tipo de organizaciones, estando en algún momento en crisis de no poder abastecernos de carbón por si se requería ser operados, ser llamados pues a aprender.
El gobierno debe regular que no todo el carbón salga, que el carbón se quede en el territorio para poder garantizar la energía y la transición energética, y nosotros como empresas generadoras a base de carbón, pues garantizar el cumplimiento normativo de todos los requerimientos ambientales que nos cobija y tratar de ir más allá desde nuestros esquemas de responsabilidad social empresarial. Muchísimas gracias, Andrés Felipe. Rubén. Rubén Borja es el director de Colombia para Atlas Energía Renovable y contigo quiero como ubicarnos un poco en lo que está pasando a nivel mundial. Y es que yo creo que todos los países del mundo, dada la guerra que hay en este momento entre Rusia y Ucrania, dada esta crisis energética que se está dando en todo el mundo adicionalmente, creo que se vuelve un poco evidente que la necesidad de autosuficiencia puede poner en riesgo el cumplimiento de metas que se han puesto los países en la COP, en las diferentes COP, por ejemplo, en la COP26, ¿sí? Y en el Acuerdo de París. La pregunta que te quiero hacer, entendiendo, digamos, toda esta dinámica es, ¿cómo ven ustedes la inversión en nuevos proyectos solares, dada la crisis que hoy se está generando a nivel mundial, la crisis logística, la crisis de contenedores, la inflación, que no solo lo estamos viviendo en Colombia, sino que es una inflación a nivel mundial, y todo el sobrecosto de insumos que van a tener todas estas nuevas energías, y que, valga la aclaración, a Colombia pudieron llegar a competir hace muy poco, porque competirle a la generación hidráulica colombiana y a la generación térmica colombiana era difícil en un tema de precios, ¿sí? Entonces, ¿cómo están viendo ustedes el desarrollo de estos proyectos a futuro con estas dificultades logísticas, con que Colombia puede estar tal vez, no sé, en la cola de solicitudes de insumos frente a una Alemania, frente a Francia, frente a un Reino Unido, que efectivamente están volcando a no depender del gas, pero que se van a demorar en esa transición también, y están volcándose cada vez más hacia más proyectos solares y hacia más proyectos eólicos, tanto de tierra como offshore? Entonces, ¿cómo estás viendo tú? ¿Qué crees que nos va a pasar en Colombia frente a toda esta situación mundial y el desarrollo a futuro de proyectos solares? Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Y bueno, voy a empezar por decir y repetir tal vez lo que tú dijiste, que es un fenómeno mundial, pero ya aterrizándolo en Colombia, para los proyectos solares y también para los proyectos eólicos, es un momento retador y es un momento turbulento, principalmente porque, vamos a ver, los proyectos vienen de diferentes etapas. Hay proyectos en desarrollo, hay proyectos contratados que ya adquirieron compromisos de venta de energía, y hay proyectos que se están desarrollando hacia futuro. Aquellos proyectos que están en construcción de alguna forma están navegando, digamos, los sobrecostos y estos impactos de los problemas geopolíticos mundiales, y obviamente también de los locales, como el fortalecimiento del dólar y la TRM y la inflación. Entonces yo diría que sí tenemos un reto en el corto plazo, porque la incertidumbre, no podemos negarlo, que va a frenar la inversión extranjera. Cuando tienes incertidumbre y miras proyecciones de inflación y dices qué va a pasar el año entrante, y miras proyecciones que obviamente por la misma incertidumbre que hay, pues hacia largo plazo sería como mirar a través de una bolita de cristal, pues te frena un poco, digamos, la motivación a hacer inversiones en el corto plazo. Entonces, ves proyectos solares, y pongamos un ejemplo concreto: aquellos proyectos solares que adquirieron compromisos de venta de energía en las subastas anteriores y que no se han construido o están en la etapa de construcción y todavía están en la etapa de procura de los equipos principales, se están viendo enfrentados a los fletes caros, que en una etapa prepandemia veíamos contenedores a 2.500, llegaron a estar por encima de los 10.000, casi en los 15.000, hoy los vemos retroceder alrededor de los 8.000,
pero bueno, es algo que alguien que haga un ejercicio eficiente lo podría absorber porque, digamos, todavía es marginal el impacto de los económicos de los proyectos. Pero cuando ves los paneles solares con un precio de prepandemia alrededor de 22 céntimos de dólar y vimos que el año pasado estábamos viendo precios de panel por encima de los 30 céntimos y eso realmente representa gran parte del CAPEX o el presupuesto de construcción de un proyecto, pues ahí ya al final del día no se nos puede olvidar que esto es un negocio. Y cuando vas a mirar los económicos de tu modelo financiero y ves los impactos de esto, entonces comienzas a ver, ¿lo absorbo? En el sentido de que sí voy a tener una disminución de mis retornos o simplemente me voy a dar un desequilibrio financiero. Y no perdamos de vista que estoy hablando del escenario de aquellos que ya adquirieron compromisos y vendieron energía a un precio con un contexto de país y un contexto geopolítico mundial y digamos con unos macroeconómicos locales totalmente diferentes. Entonces ahí hay un reto bien importante. Entonces eso es uno. Aquellos que están desarrollando ahora tal vez están siendo prudentes y van a decir, esperemos que pase la turbulencia y que tengamos mayor visibilidad hacia estos temas macroeconómicos, principalmente la inflación y la tasa de cambio, para tomar decisiones de inversión más serias. Porque esto también no solo afecta, digamos, la construcción de las plantas, sino casi todos los proyectos se hacen a través de financiación. Y entonces cuando tú miras que tienes unas bases de costo de financiación que van subiendo y que están totalmente correlacionadas con la inflación y en resumidas cuentas el costo de la financiación se te vuelve muy alto, también comienzas a decir, ¿vale la pena financiar y estructurar financieramente proyectos ahora o no? Y por el otro lado tienes el tema de la TRM, que también es un impacto donde el dólar se ha obviamente fortalecido bastante y estamos viendo tasas como las hemos visto y entonces comienzas a jugar. Si eres un inversionista extranjero y estás trayendo dinero a Colombia y estás trayendo tu capital denominado en dólares, por ejemplo, vas a ver los efectos y entonces necesitas comenzar a pensar en las coberturas. Entonces, redondeando la pregunta, sí hay unos efectos innegables. Y cualquiera que esté desarrollando proyectos pensando en estructurarlos financieramente y construirlos en el corto plazo, tiene un reto bien importante de cara a balancear, cumplir sus obligaciones y cumplir también con sus expectativas, digamos, económicas y financieras. Voy a devolverme contigo con lo que nos acabas de decir y es, ¿cuánto tiempo creen ustedes que vamos a estar en esta como turbulencia? Y lo pregunto porque ahora que les voy a hacer la misma pregunta a todos, el nuevo gobierno tiene la idea de acelerar la transición energética en Colombia y la transición energética en Colombia está pensada en un principio a mudarnos obviamente a energías mucho más limpias, a tratar de completar nuestra matriz en proyectos además que se puedan realizar mucho más rápido y a corto plazo, ¿sí? Y de pronto esa meta en este momento de turbulencia mundial se puede complicar. Entonces, ¿cómo estás viendo tú cuánto tiempo puede durar esto? Mira, personalmente yo creo que en 6 meses deberíamos de tener muchísima más visibilidad de qué está pasando con estos aspectos macroeconómicos locales que están impactando los económicos de los proyectos. Entonces, yo creería que podríamos hablar de pronto de algún retraso, no en general en la transición energética, porque obviamente la transición energética es más que la introducción de proyectos de energías renovables, solares y eólicos, eso tiene otras dimensiones, pero para contestarte concretamente, yo creería que en 6 meses tendríamos que tener muchísima más visibilidad de dónde estamos y qué soluciones vamos a implantar, porque no nos podemos quedar solo en el problema, sino tenemos que buscar las soluciones. Entonces tenemos que decir, nos ponemos creativos con los temas de las financiaciones, no vale la pena hoy pensar en una financiación a largo plazo que seguramente te va a llevar muy rápidamente una refinanciación, entonces miras otras alternativas de corto plazo, tal vez con un costo mejor, o aquellos que tengan la capacidad, tal vez comienza a tener sentido hacer proyectos no apalancados, que hoy
te dan una rentabilidad, pero mañana cuando pase la turbulencia los financias a largo plazo y ahí puedes otra vez volver a los retornos esperados en el pasado. Entonces, yo creería que es prudente pensar en que esta incertidumbre pasará no totalmente en unos 6 meses, o al menos en 6 meses tendremos muchísima más visibilidad de cómo será el mediano y el largo plazo. Muchísimas gracias. Esta pregunta va para todos. Obviamente, les pido que la aterricen también desde cada una de las empresas que representan. Y vuelvo al tema de la coyuntura mundial y a la gran pregunta que se están haciendo varios países en este momento, y es el autoabastecimiento, ¿sí? Y cómo este autoabastecimiento o abastecimiento de energía eléctrica puede o no demorar todas las metas de transición energética de cada uno de los países. En particular, también quiero poner en contexto, el Parlamento Europeo acaba de aprobar dentro de su taxonomía limpia el uso de energía nuclear y el gas, ¿sí? Yo creo que es una coyuntura de autoabastecimiento la que los está llevando a replantear esta taxonomía. Y se hace por una simple razón, y es que si este tipo de tecnologías no están incluidas en las taxonomías, digamos, de todos estos países, se vuelven proyectos difícilmente financiables y banqueables por diferentes entes multilaterales. Esto para preguntarles a cada uno de ustedes, ¿cómo consideran que el gobierno colombiano y el gobierno entrante, ¿sí?, debería enfrentar el tema de autoabastecimiento energético? Obviamente pensando en seguir con la transición energética, pero sin descuidar dos variables que son fundamentales, ¿sí?, que son la confiabilidad, y es que eso no es nada diferente a que tengamos energía 24/24 y a que la podamos pagar, es decir, a precios eficientes. Eduardo, si quieres arranquemos contigo. Bueno, pues obviamente para el tránsito de una situación como la actual a una situación donde la matriz energética sea más limpia, pues tiene que ser, como decía antes, prudente y tiene que marchar a un ritmo seguro. De hecho, una de las preocupaciones importantes del gobierno entrante es la equidad social, y es un objetivo y un propósito loable con el que naturalmente la mayoría de los colombianos creemos necesario. Sin embargo, una transición energética que no se haga con cuidado, utilizando todos los recursos energéticos disponibles, puede inclusive resultar inequitativa y atentar contra la equidad social y generar un gran descontento. Ya hay manifestaciones importantes de descontento con los precios de la energía en Colombia, obviamente en el mundo, hemos visto casos extremos. Entonces, en un contexto en el que hay una gran expectativa por contribuir a la equidad social, el tema de la transición energética resulta totalmente relevante. El ritmo de la transición energética resulta totalmente relevante. La transición energética tiene que darse de manera tal que resulte socialmente aceptable, que la gente pueda pagar la energía y que la transición no resulte imponiéndole costos, digamos, marginalmente más altos a las comunidades más pobres. Entonces, en esas condiciones, pues hay que acelerar los proyectos solares, eólicos, como se está haciendo, como está ocurriendo, pero el gobierno, la sociedad no puede renunciar a la utilización de otros energéticos que por razones técnicas de respaldo y demás son importantes, pero que además contribuirían a la conformación de una canasta energética, digamos, socialmente eficiente y aceptable para la sociedad. Entonces, la transición energética es una necesidad, pero resumiendo, si no se hace bien, implica riesgos sociales muy grandes, y tal vez el riesgo social más grande es que los estratos sociales menos favorecidos terminen pagando un costo más alto,
lo cual tendría consecuencias muy graves, sobre todo para un gobierno que está preocupado por la equidad. Gracias, Eduardo. La palabra clave es equilibrio. Gianpaolo, ustedes, desde la misma pregunta, pensando en que ustedes además tienen complemento de muchas tecnologías, ¿sí? Tienen gran porcentaje de la energía hidráulica que tenemos en Colombia. Adicionalmente, pues han sido líderes en toda esta entrada de nuevas tecnologías. ¿Qué les recomendarían a ustedes, al gobierno entrante, para no perder ese equilibrio tan importante del que nos habló Eduardo? Comparto lo que dice Eduardo, es decir, la transición energética se tiene que hacer de alguna manera en un marco claro, con una hoja de ruta clara. Nosotros hemos venido trabajando con diferentes empresas, gremios, con el gobierno, en trazar un poco esa hoja de ruta precisamente de la transición energética. De tal manera que cuando uno habla de transición energética también se habla de un término que hablábamos anteriormente en la presentación anterior de transición energética justa, en donde no surjan, digamos, de alguna manera perdedores. Sí, es decir, donde de alguna manera cuando se habla de justicia, digamos, estemos ganando todos por toda esa justicia planetaria, digamos, por el tema del cambio climático, pero por supuesto que de alguna manera aquellos sectores que se puedan ver afectados tengan un tiempo de transición. Esos ingresos que se pueden perder tengan también un tiempo de transición para volver a crear otros ingresos, otros empleos verdes como lo veíamos anteriormente. Entonces, un mensaje, digamos, primero para el gobierno, yo diría, es no desacelerar. Digamos, vamos con un ritmo claro, pero que tenga una hoja de ruta también clara. Otro tema, pues seguir avanzando. Claramente hay potenciales precisamente con todo esto que mencionabas de garantizar autoabastecimiento y oportunidades, y surge el tema de hidrógeno verde. Yo creo que cada vez lo oímos más en medios de comunicación, el tema de hidrógeno verde. Los expertos garantizan, los expertos mencionan que Colombia tiene un gran potencial de ser exportador de hidrógeno verde. Entonces creo que esa es una hoja de ruta que se está trazando. Muchas de las empresas que hemos participado el día de hoy hemos conversado precisamente de eso, y eso es un tema que no debe tener una desaceleración, sino por el contrario debe tenerse una hoja de ruta clara y un enfoque claro para acelerar. El otro tema, no solamente, digamos, si tú lo mencionabas, digamos, como un actor que es Enel, que no es solamente de la generación, distribución de energía, sino también de otros servicios complementarios. No hay que olvidar que también nuestra matriz energética, en términos, digamos, también de transporte, todavía es una matriz que todavía consume muchos combustibles fósiles. Entonces también es otro tema clave de seguir trabajando desde el punto de vista de gobierno en toda la electrificación de toda esta movilidad eléctrica baja en emisiones. Y con esto que mencionaban también, digamos, en la presentación anterior, en la pregunta anterior que hacías, digamos, de las coyunturas mundiales que tanto afectan, yo creo que también hay un tema muy local que tiene que tener la máxima atención de parte del gobierno, y acá yo creo que todos los que estamos aquí en este panel lo estamos viviendo, y es, si estamos haciendo un proceso de transición energética en los tiempos que se están planteando, pues yo creo que es importante que se garanticen esos tiempos, y ahí es donde estamos viendo nosotros, digamos, se requiere, digamos, una profundización muy importante y un trabajo muy fuerte del gobierno en garantizar que los proyectos de generación de energía renovable que se están construyendo en el país y los proyectos de transmisión de energía que están asociados a sus proyectos de generación de energía se construyan en los plazos que se están planteando. Entonces mencionábamos algunas coyunturas mundiales, por supuesto, son importantes, pero hay muchas coyunturas sociales. Cuando miramos un territorio como La Guajira, en donde es un departamento de transición energética, este es un sitio de máxima atención por parte del nuevo gobierno para que se cumplan los plazos. Eso seguramente lo conversaremos más adelante, pero realmente ese es un foco clave de atención en un ámbito local, nacional, como lo tenemos nosotros. Muchas gracias, Gianpaolo. Andrés, un poco retomando esto que nos decía Gianpaolo sobre ya aterrizando a Colombia, y que Colombia tiene una matriz mayoritariamente limpia. En la empresa que tú representas, ¿sí? Que además tiene una generación que da respaldo, o sea, nos entrega energía en los momentos en el que el sistema lo necesita y lo demanda, ¿sí? Pero además lo ha hecho tradicionalmente a precios competitivos. Yo creo que la excepción ha sido lo que nos pasó con la pandemia, ¿sí?
y entendiendo que es un porcentaje muy pequeño lo que genera Colombia carbón, ¿sí? Porque la mayor parte de la producción del carbón de Colombia se exporta y creo que los próximos 2 años de carbón de Colombia ya están comprometidos en el exterior. Desde la empresa que tú representas, desde Gensa, ¿cuál sería el consejo que le darías al nuevo gobierno para enfrentar este equilibrio que se debe tener entre el autoabastecimiento, entre tener una generación cada vez más limpia y confiable? Y si de pronto la pregunta también puede ser que hay que mirar otros sectores, ¿sí? Otros sectores que, como lo dijo Gianpaolo, le están generando más emisiones a Colombia y más daños ecológicos a Colombia. Así es. Más que dar un consejo, pues voy a dar como una opinión desde lo que vivimos en Gensa, y totalmente de acuerdo con los compañeros con respecto a que el gobierno saliente va a un ritmo muy interesante de transición energética, y el gobierno entrante pues debe mantenerlo y fortalecerlo. Pero nosotros somos amigos y seguimos siendo amigos de que Colombia tiene un gran potencial de generación de energía a base de carbón, que nos garantiza la estabilidad. Hay un potencial de generación de energía geotérmica que también hay que profundizar en los estudios y en las exploraciones para generación de energía geotérmica. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Nosotros en Termopaipa, es importante tener claro que Gensa tiene operación, generación de energía en diferentes partes del territorio. Una de las generadoras es Termopaipa, que es a base de carbón, pero nosotros también atendemos la zona no interconectada, y allí nosotros implementamos procesos en el marco de la transición energética, proyectos fotovoltaicos, tenemos también proyectos de generación de energía hidráulica, y Termopaipa, pues digamos que es nuestro principal activo y es el que tiene esta coyuntura del carbón. Nosotros en Termopaipa tenemos unas 110 hectáreas más o menos, de las cuales únicamente 17 hectáreas son utilizadas para la generación de energía como tal, donde están ubicadas las unidades de generación de energía. Las otras 90 hectáreas largas son ecosistemas con los cuales nosotros convivimos, son ecosistemas que compartimos con cerca de 8.000 personas en el área de influencia directa, y allí nosotros le hemos empezado a dar una cara diferente a la generación de energía a base de carbón, construyendo un proyecto que se llama Parque Industrial Sostenible. Nosotros tenemos unas piscinas de enfriamiento. En esas piscinas de enfriamiento tenemos identificadas cerca de 50 especies de aves endémicas y migratorias. Tenemos zonas de restauración y de reforestación, donde en los últimos 3 años hemos sembrado cerca de 15.000 plántulas. Tenemos un vivero con el que abastecemos toda el área de influencia para procesos de restauración ecológica, y así pues podemos seguir con una serie de proyectos que nosotros tenemos que generar un impacto positivo a la comunidad. La pregunta que nosotros nos hacemos es, nosotros generamos 178 megas en 15 hectáreas a base de carbón, controladas, cumpliendo normatividad de emisiones, cumpliendo normatividad de vertimientos. ¿Cuántas hectáreas necesito yo para generar 178 megas en fotovoltaica? Necesitaría cerca de unas 200 hectáreas. ¿Sí? Ni siquiera el área completa que tengo en Termopaipa, donde genero procesos de emprendimiento, procesos de integración de la comunidad, educación ambiental, pues no se podrían desarrollar, tendría que pensar en otro tipo de alternativas. Entonces, nosotros tenemos esa visión de lo que es la eficiencia de generación de energía a base de carbón, la tenemos clara, sabemos que somos una empresa de respaldo, y lo que le queremos opinar al gobierno entrante es que fortalezca mucho más este tipo de empresas en lugar de dejarlas a un lado pensando en la transición energética, porque la transición energética se va a dar, se tiene que dar en unos tiempos muy claros, muy definidos, pero necesita respaldo, y ahí es donde nosotros estamos. Muchas gracias. Yo creo que aquí vamos llegando como a una conversación común y a unos puntos comunes, que además aquí estamos con expertos del sector, y yo creo que todos conocen además todas las tecnologías, y siento que esta conversación va alrededor
de que Colombia no debería tener que escoger una u otra tecnología. Tenemos muchas, se complementan, todas tienen sus pros y su contra, y esto va enfocado a la pregunta que te voy a hacer, Rubén. Los proyectos fotovoltaicos particularmente tienen bondades, como por ejemplo que se construyen supremamente rápido, que toda la obra y toda la gestión de construcción no es tan dolorosa como puede ser otro tipo de proyectos, ¿sí? Ni tan larga como pueden ser otro tipo de proyectos. Y yo creo que el gobierno pasado y el antepasado lo entendieron y con eso promovieron todos los incentivos que hoy hay para que estas tecnologías entren a Colombia. Pero ¿cuál sería tu consejo para el gobierno que viene, entendiendo las coyunturas mundiales inflacionarias que le van a pegar también a este tipo de tecnologías, ¿sí? Y entendiendo también que ya hay unas reglas de juego bastante buenas pintadas para este tipo de proyectos? ¿Qué de más le aconsejarías al gobierno? Vale, mira, yo creo que como tú dices, desde el 2015 la tarea se ha hecho bien, desde política pública, desde marco regulatorio, y ahí se tiene que seguir trabajando y mejorando, sobre todo achicando esa brecha entre la política pública, la ley 1715 y el marco regulatorio. Yo creo que al final del día todo esto se trata de poderle transferir al usuario final, digamos, la energía más eficiente posible y al mejor precio. Al final del día es eso, y a través de tres cosas, de tres pilares fundamentales: la sostenibilidad, que por definición pues los proyectos de energía renovable lo son; de confiabilidad, que es obviamente mantener un sistema energético robusto y obviamente con una combinación de una matriz energética que garantice la seguridad y la confiabilidad del servicio público; y tercero, competitividad, que es el precio, que es lo que hemos visto que el usuario final y todos los colombianos y el colombiano a pie, pues lo que no quiere es que su recibo de la luz y de la energía suba. Entonces, yo creería que este gobierno, primero, darle continuidad a la política pública. Esa política pública tiene unos beneficios y esos beneficios tributarios, y hoy estamos en una coyuntura de una reforma tributaria, entonces yo creo que es un poco sensible hablar del tema, pero hoy esos beneficios tributarios de la ley 1715 han ayudado a apalancar y a que, digamos, la introducción y el desarrollo de las energías renovables en Colombia haya pasado de algo que teníamos antes del 2015, digamos, muy incipiente y muy desde el punto de vista de pilotos, de iniciativas individuales, a que se convirtiera, digamos, en una política pública y una iniciativa de país. Entonces, esos incentivos hay que cuidarlos y tal vez transformarlos, tal vez mirar los ejemplos de algunos otros países que también han hecho bien la tarea, y un caso muy claro podría ser implementar esas figuras que en inglés se llaman inversionistas de taxes, o tax equity investors o tax equity partners, y mirar a ver cómo podemos tropicalizar eso para que de alguna forma busquemos, dentro de los beneficios tributarios y de las alianzas del sector energético con otros sectores comerciales e industriales, aprovechar de mejor manera esos beneficios tributarios. Primero, para navegar la coyuntura de la inflación y la subida de precios, que al final del día vuelve y se transfiere en precios de energía más caro para todos los consumidores, y buscar en ellos una alternativa para poder balancear de alguna forma los sobrecostes y que los proyectos sean todavía económicamente viables, pero manteniendo la competitividad que se traduce en poder brindarle a los usuarios finales un precio de energía competitivo, o sea, entre comillas, justo. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero yo creo que la gran conclusión aquí, y me encanta además porque creo que es de las pocas veces que tengo un panel tan diverso con además todas las tecnologías, es que debe haber equilibrio en la transición energética. Muchas gracias a Semana, muchas gracias a la Universidad por recibirnos, y creo que estas son de las conversaciones que ayudan a construir. Muchas gracias a todos los panelistas.